Buenas noches y bienvenido a Radio 1 América. Yo soy Juan Sánchez. Y soy Sonia Alfaro, Licensed Realestate Broker en el estado de la Florida, aquí con ustedes cada día, cada martes y cada jueves. Muy bien. Y yo soy, como le dije, Juan Sánchez y soy licenciado en el estado de la Florida corrientemente trabajando con la compañía de Real Living First Service Realty. Well, John, so how do you like our new little setup here? Very nice, Sonia. Mucho más cómodo como estábamos antes. No sé si te dije, pero hoy vamos a hablar un poquito de los mortgages, los préstamos. La diferencia entre lo que es un mortgage y lo que es un loan. Que muchas personas no están totalmente, informados sobre eso y intercambian las dos palabras, mortgages y loans, and they are very different. ¿Quieres agregar algo a esa introducción? No, actually, I think that I will let you go ahead and explain the difference in between. Vamos a hablar hoy de lo que es hipotecas. Y hay una diferencia entre un préstamo y una hipoteca. John va a explicarlo en inglés y después yo lo explico en español. La diferencia, nosotros en el estado de la Florida somos un lien state, ¿okay? Y un lien state quiere decir es que uno es dueño de su propiedad, en que uno no crea que es dueño de su propiedad, que es el banco, porque hay el chiste ese que hasta que yo no pague, cuando uno hace un cierre dice el que adquirió la propiedad es el banco, no yo. Pero técnicamente en el estado de la Florida uno es dueño de su propiedad desde el momento que uno firma los documentos. Ahora, el título de la propiedad o la propiedad respalde lo que es la hipoteca, que es el loan. Exactamente, y eso está a nombre de la persona que compró la propiedad. Y ahí tenemos que hacer esa distinción porque, por ejemplo, en algunos de los estados en el norte, como Nueva York, no es un lien state. El banco técnicamente no tiene, el dueño. El banco aguanta la propiedad. Correcto. Y le da el derecho al dueño a vivir en ella. Correcto. En el estado de la Florida, como explicó Sonia, el banco no es dueño de la propiedad. Sencillamente prestó el dinero para comprar esa propiedad. Y ahí es donde viene la diferencia entre el mortgage y el loan. El mortgage es la garantía que da in essence, is, as Sonia explained, the lien. En mi español un poco bastante malo, le voy a explicar. El mortgage es la garantía que da el dueño de la propiedad, recordando que el dueño pidió dinero prestado. El respaldo. Está garantizando que va a pagar ese préstamo bancario con la propiedad. En ese caso, en esta situación, si el dueño de la propiedad no paga el préstamo, el mortgage es la garantía que le da el derecho al banco a decir, bueno, yo voy a foreclose. Al banco, a los inversionistas, al financiero, le da el derecho de poner una demanda legal y forzar lo que es entonces el famoso foreclosure que hoy en día está en la boca de todo el mundo. Yeah. The loan is the actual money amount borrowed to finance the purchase. The mortgage is the promise to pay the loan. By signing the mortgage, the buyer agrees to place the property as collateral. O la garantía. No. Okay? Eso es lo que estábamos hablando. Ha habido mucha debate, mucha conversación sobre los loans que se han hecho en los últimos años. Yo tengo mi opinión personal en referencia a lo que ocurrió. Yo no creo que es muy fácil decir los mortgage brokers tenían toda la culpa de lo que ha pasado en referencia a los mortgages, porque los mortgages que hicieron eran ilegal. No es tan fácil decirlo así. Técnicamente, a mí me gusta decirlo que es un pedazo o un cake entero, ¿okay? Y todo el mundo tuvo un pedacito porque todo el mundo sabía lo que estaba haciendo, porque son documentos que uno tiene que firmar.
no solamente decir, ok, esta es la propiedad que voy a comprar, vamos a hacerle el chequeo del título para estar seguro que no hay otro reclamo en el futuro, y firmamos el papel y aquí está el papelito que está diciendo que yo le voy a garantizar al banco que voy a pagar. Hay muchos detallitos en el papelito, no es un papelito, si lo ven es varios papeles, y casi nadie, sin la excepción de un abogado que más o menos sabe lo que dice esos papeles, lee, toma el tiempo de leer, porque empezando que esos papeles tú no los recibes casi nunca, en que por ley tienes que hacer por lo menos 2 días antes del cierre. No los recibes hasta el momento del cierre, que viene el processor, el closer, se sienta al lado tuyo y dice, firma aquí, firma aquí, firma aquí, firma aquí, término gente, te explica los detalles principales de cuánto vas a pagar, cuál es el término, cuál es el interés, quién es el banco, a qué dirección tienes que mandar el pago. Bueno, todo eso es verdad, sin duda ninguna, pero también hay que entender de que para eso están los profesionales, y sí, hay muchos profesionales que tal vez no deberían de ser profesionales, pero lo son. Well, that was in the past. Exactamente. Y el estado de la Florida, bueno, no el estado de la Florida, el gobierno federal implementó hace 2 años atrás una licencia adicional a la licencia del estado de la Florida para mortgage brokers, que ahora cuando es un mortgage broker tiene que tener una licencia federal y una licencia estatal. Y técnicamente, en mi opinión, los bancos que hace años atrás estaban locos por terminar con la industria de mortgage brokers, créalo o no, porque ellos vieron que era un sector muy lucrativo en todos los costos de cierre que estaban cubriendo y todo, que para qué pagar comisiones y puntos y cosas así. No, y han querido también quitarnos a nosotros nuestro... Ya por la parte de los mortgage brokers, ya básicamente son muy pocos los que quedan funcionando. Obviamente limpiaron casa, y los bancos hoy en día, técnicamente, en mi opinión, los únicos que están jugando el juego son los bancos. Sí, y por eso es que el juego se ha puesto tan difícil, porque en muchos casos no quieren prestar y no quieren aprobar personas que están, vamos a decir, que llegaron cerca, bien cerca, que en el pasado hubieran sido aprobados, hoy no están siendo aprobados. Pero bueno, de todas maneras, eso es un asunto que yo creo que va a cambiar, tiene que cambiar. Tiene que cambiar, porque el negocio del banco, cuando el banco se dé cuenta que el negocio de ellos no es tener 7, 8 personas en un banco, sino tener 30, 50, 80 personas en un área de una ciudad, free market, buscándole negocio al banco, y no estar en el payroll del banco solamente, sino es que produce. Es cuando entonces se van a dar de cuenta que vale mejor outsourcing, y cuando you outsource, you create back the mortgage industry. También yo creo que a medida que los intereses suban, va a haber más oportunidad para los inversionistas, que es el otro sector que presta dinero y se rige por they have different criteria, sometimes a lot more relaxed than your traditional lending institutions such as banks and so forth. However, having said all of that, and there's a little more I think in the agenda here about these points that we've brought up, I wanted to also reference the contract. And in the state of Florida, I think this is very important for buyers to understand how this financing, according to the contract, contingency, and what has to be met in order to fulfill this contract. The financing is a very important contingency, and unless that's met, we don't have a contract. And then later I'm also going to give a few pointers as to, there's a lot of issues today with the investor. Once again, it's for lack of a better term, a necessary evil. It's sort of like nature. Well, what happens they fill in the gap. But anyhow, banks do not exist without investors at any given level. The problem is that banks pull packages of investors together in the billions of dollars,
versus maybe a smaller investor, a local individual that their primary business is to lend money out, and they have a few, maybe $2 or $3 million that they work with. Well, recently I experienced that with a mortgage or a loan, I should say. We tend to, get confused sometimes, with a loan where the building was did not qualify according to Fannie Mae standards or criteria, and nobody really wanted to do an 80% loan to value on that property, be it that there were certain issues with the association and they, due to that, they didn't meet the Fannie Mae criteria. However, be it that this loan was being made by an investment group, it went through, and we managed to get an 80% loan to value on that particular property. Because what happens is that investment group doesn't have 20 people on a panel to decide. Absolutely. They might have 1, 2, maybe they have 5 investors that sit on the committee, it's called a committee, that decide which loans they're going to do, which risks they want to take, and which ones they think that they're going to avoid. And then they come back and tell you, okay, we're ready to make the loan, or you decline, and they. Yeah. Well, in this case, they actually saved the day, and there were quite. We should have more companies like that. Yeah. And I think if we had more people like that, looking outside the box and understanding individual scenarios. We will probably have a better market out there in reference to the financing. Well, something's got to give sooner than later, because the market is facing several issues. Most importantly is an issue with inventory, which we will touch on that in a little more in more depth, and of course the financing, which I think we've somewhat covered. Now, it's very important that our viewers understand that these contingencies that I spoke about, one of them being the finance contingency, and according to the contract, and of course that may vary depending on the terms and conditions. However, as default, the state contract, I believe, is 5 days, correct, Sonia? I think it's 5 days, but anyhow, that of course can be changed if it's a built-in 5 days, but by default. Default, but you can put. And in my opinion, is that normally in today's environment, you should give at least 10 days. Well, yeah, but the 5 days. Remember, the 5 days is to apply initiate, for. Right. But again, you need to go to since the difference, and I want to go into this. The difference between a mortgage banker or a mortgage company and a banking is that the bank lends you the money, okay, but they might have 7, 8, 10, 20, 30 programs, but it's only the programs, and by programs I mean like different categories that you might fit into for a loan, versus the mortgage broker business, the brokerage business had 8 or 9 banks, which each had 30 or 40 loans. So they went out and fished from which institution you had. It was actually competitive commerce, because you went out and you were able to fish and which one's the best terms at the best price for your client, versus just having to settle with the programs in one particular institution. That was the difference. Now we have to settle. We either go to Bank of America, or we go to Wells Fargo, or we go to, which are or you go to a community bank like Regions, or you go to Bank Atlantic. It's no longer existing, because as we speak, Bank Atlantic is turning into BB&T. That's going to happen in August. La manera de cerrar los pescados grandes se han comido los chiquitos, y lo único que lo único que hay en el mercado para trabajar son los bancos grandes. Chase ha sido una buena institución across the board, tiene muy buena historial, muy buena reputación, pero Chase te come vivo con los closing costs hoy en día. Entonces eso es otra cosa, no hay competencia, no hay competencia. Ellos han buscado la manera de cerrar ese mercado y cogérselo para ellos.
Pero bueno, eso existe y tienes toda la razón, y es importante que la audiencia entienda eso, pero así todo tenemos que trabajar con lo que existe, y eso es lo que existe, y por ahora tenemos que trabajar con eso. Ahora, volviendo al contrato, el contrato respecto a lo que es el financiamiento le va a permitir esos 5 días. Se puede cambiar, después voy a explicar por qué hay que tener cuidado en lo que uno pide, ¿ok? Porque eso puede afectar también en una situación, como expliqué anteriormente, en un mercado donde el inventario se ha acabado, lo que queda de inventario, hay más demanda que inventario, existe, volviendo no a los precios de antes, pero a la misma situación donde hay 2 y 3 contratos compitiendo para la misma propiedad. Ok, so hablamos de los 5 días, ahora vamos a hablar de eso es para aplicar, para empezar a iniciar este movimiento financiero que es necesario para, por supuesto, la compra de la casa. Y después vamos a hablar de todo, de los requisitos, etcétera. Pero bueno, primero estoy creando la base para esta discusión. El financiamiento se inicia en esos primeros 5 días o de acuerdo a lo que uno decida. En eso, por supuesto, le puede ayudar su mortgage broker y su abogado. Como siempre hemos dicho, esto es una situación, una gran compra, una gran transacción de mucho dinero, y debería de buscar todas las protecciones que uno pueda tener a su favor. Ahora, hablando del final de del contingency de financiamiento, existen los días que el contrato da para finalizar la búsqueda de ese financiamiento. A un momento dado, ese financiamiento tiene que ser garantizado de que existe, y el comprador tiene que presentárselo al vendedor, en fin, asegurándole: yo tengo el dinero para hacer esta compra. Eso típicamente se permite de 30, vamos a decir, unos 30 días, ¿no? Donde ya uno tiene por final que tener lo que es el financiamiento asegurado. O el commitment letter. Casi siempre se presenta lo que es una carta de promesa, un commitment letter. De parte del instituto que está prestando. Right. Eso no significa que estamos listos para cierre todavía. No. So this commitment comes in, at which point and by the way, typically that commitment is in the contract, is required by contract within 15 days from effective date, que como hablamos anteriormente, esa es la fecha que se firmó el contrato, que todos los partidos que están envueltos en esta transacción, el comprador y el vendedor, firmaron están de acuerdo que existe un contrato. A partir de ese día, esta carta, este commitment, esta promesa del instituto financiero se hace. A ese punto, this contingency is waived. So it becomes a cash deal, technically. It becomes, right. So at this point, that is it. You've committed to buy this property. The bank has committed to lend you the money, and we are technically on to And what that means is very simple. If you don't close, you lose your deposit. And there might be other penalties that have been approved or have been agreed upon at the initial stage of the negotiations of the contract. Right. That might also be at fault here. And Right. that's another, I don't want to keep another saying that's area. another show, because then we go Right. into an escrow dispute if at any point you're disputing that, but. But that would be actually another show, and or we'll touch on it here and there. However, these are the basics. The basics are in this contract and pertaining to the mortgage, as this show is primarily on mortgages and loans.
is this contingency of financing. Once this contingency is met, we have waived the right to cancel this contract for lack thereof. In other words, if we were unable, if you are unable to find this financing based on the terms of the financing stated in the contract by the buyer and agreed to by the seller, then that contract could technically be canceled if that financing, exactly how it was stated in the contract, is not found or it's not available. However, once that commitment letter is produced by the lending institution, it technically means that the finance institution has agreed to the terms and conditions set forth by the contract, and therefore they are willing to lend on this property, providing that the property appraises. I'm sorry, I just had a thought. We have to make sure that we let our audience know that besides the fact that we are talking about general financing here, because we can have seller financing, that's a different story. We can have FHA financing. We can have veteran affairs financing, VA. So basically what we're discussing here is a conventional financing. Actually, I had listed three major forms of terms and conditions and loans for these loans. But you're absolutely right. There's an array of products, and every day there's a different one out there and so forth. But for the most part, the contract pretty much stipulates that there is a finance contingency that must be met based on those terms and conditions that were stated in the contract. You know what? I'm going to take a second, and I'm going to go ahead and remind our audience who they're listening to. They're listening very good idea. Realscape, your real estate show for anything and everything you wanted to know about real estate. Radio1America.com. I have the privilege to share my spotlight with Mr. John Sanchez from First Sanchez. Oh, I'm sorry. Juan Sanchez. Either from First Service Realty, Real Living. And I'm Sonia Alfaro with First USA Real Estate Services, and we have a combined experience where we're going into details of over 30 years of doing this for the state of Florida, and basically here in the South Florida market where we're located. John, you can contact me at 786-348-7074. Or you can reach us at radio1america.com if you would like to ask us any questions. Right now, we're actually coming to you live as we speak. Our shows are Tuesdays and Thursdays from 7 to 8 p.m. So please go ahead and text us, email us at www.radio1america.com or at Twitter at Radio1Talk, Radio1AmericaTalk.com. Good. And you could reach me via phone at 786-302-0351. I think that pretty much does it. Now we'll continue. We had to take care of business so that they know where to reach us, because they might be going out there crazy. Like, how do we get a hold of, Absolutely. But you could always go online, certainly, radio1america.com. And most of those numbers are going to be there, correct? Yes. Okay, yes. Very good. Well, as Sonia mentioned a little while ago, and I have some notes here regarding that. Again, I'm not a mortgage broker. I am a real estate broker associate. Well, neither one of us right now are licensed mortgage brokers, but as professionals, we have to know exactly what's out there, and exactly. There's an overlap, and however, as she explained, certainly we cannot and we will not in one show be able to cover every aspect of the mortgage and loan industry. However, the conventional term loan, that is probably the most popular. For the most part, this is a loan which is the terms and conditions are predetermined and remain constant throughout the loan.
whether it's 15, 30 years or anything in between that may be out there. Mostly it's 15 or 30. I think now there's a 40, if I'm not mistaken, 40 years. There is. However, that is, certainly that's a product that you have to decide and qualify for, which we are going to talk a little bit about qualifying for any of these products. Then, of course, there's the interest-only loan, which was very popular. And I, myself, this is a personal opinion, do not recommend it because certainly at this point we know that the interest rates can only go higher. They may fluctuate up and down. I am telling you right now, but actually they cannot go any lower, because I think if they go any lower, they'll go into negative deficits. Yeah. They'll owe us money for making the loan with them. But let me tell you something. It is a necessity. And the economists out there are probably going to agree with me, and some people are not going to, understand what I'm saying, but it is a necessity. In order for this market to start recuperating, for interest rates to start inching up. Now, I'm not saying go to the other extreme of 20% like we saw in the 1980s. 17% was the norm back then. When I became licensed as a real estate agent, people were, like friends of mine were saying, you're crazy. The market is dead. There's nothing out there for you to sell. The interest rates are 18, 19, 20% if you were lucky to get a mortgage back then. Right. Because the requisites were just like now, very stern. You had to prove full employment or income fully on paper, taxes for 2 years, the whole works. We need to start having interest rates go up a little, because that will guarantee that the banks will be interested. Because right now the banks are not interested. Absolutely, exactly. If it's not worthwhile, then nobody. This is a catch-22. A free market. But it's a catch-22. Right. And I have to go back to what I said, because I sort of jumped from interest only and confused it with what I'm going to talk about a little later, which is the adjustable rate. In the interest only product, the borrower will pay interest only for a predetermined amount of years, and then after that they begin to pay both interest and principal. That's understandable and certainly recommendable by me. I would recommend this to one of my clients, providing that they are, let's say, in a situation where they are making less money today. However, they are almost guaranteed to make more money down the road. Certainly in tune with the schedule of this interest-only mortgage. For example, a student who's about to graduate and finds wants to take advantage of the current market, and where property values are low, but yet can't afford to, or needs a break on the monthly payments. However, they are destined to graduate and find a job. Hopefully, depends very on what career they're now. graduating. And with this job is going to come certainly more money. Right, it's career defined, it's career driven. Right. Because they will easily realize that either an attorney or a doctor has 40, 50 years ahead of them of practice and money making, than versus graduating from maybe a mechanic. I mean, I'm not putting mechanics down, but I'm just giving an example of a job situation where longevity is not measurable as it is in other words, this is not a product that someone says, you know what, it's great, I could buy this house because I could afford this mortgage payment, but there's no indication that this person is going to do better down the line. No, it's just at the same time, token to what you're saying, there's also other mortgage products out there, like if you're a police officer
and or if you're in in the medical field, nurse practitioner, whatever, and you actually right, where there's a scale of scale, but even then, it also it has to be. It's not just also career oriented or teacher. If you move into impoverished areas, you even get a bigger break, not just in your taxes, but also in mortgage. There's a whole bunch of programs out there that are very limited because obviously not everybody, you have to have several qualifications. You need to be buying a property in an impoverished area, or in they call it a zone something, and I just went out of my mind, but an empowerment zone area, and then you get other breaks in your mortgage and other there's mortgage programs out there you qualify for. No, I understand all that, and it's extensive what people can do. However, in regards to the interest only, I guess the point I was trying to make is that they better be sure. If it's a teacher or fireman or whatever, if they've gotten involved with an interest only loan, that by the time the principal and interest become due, that they're at that point in their lives where most of the time an interest only loan has even though they're amortized for 20 years, most of them, they have a cap or they're due a balloon payment in 5. So what this guarantees them that in 5 years they'll be up and set and working, right, and they can either refinancing, yeah, at that point, or if they're lucky enough, pay it off if they have enough capital. But at these interest rates, who wants to pay it off? No, the warning here is be sure that you're well informed when someone offers you an interest-only loan. In the last debacle that we had, one of the most popular loans was 1% loan, or 0 interest for a period of year. People didn't realize, purchasers didn't realize, and this is where the whole thing began, is that you actually were acquiring negative amortization. In other words, you were adding to your debt because that they offered you 1% for, let's say, 2 years. But the other 4 or 5% or 6% was being tagged on to the back of the loan. Or rolled into your loan, yes. People don't realize that. People didn't know what they were buying. And it's sad because obviously there was a lot of individuals out there not explaining to the client and making sure that the client understood what was going on. Yeah, and once again, sometimes people are excited about buying their first home. Emotional. And they don't necessarily listen carefully, and or they don't necessarily ask the proper questions. And we're in South Florida, and I'm sure it happens everywhere in South Florida. And I remember because I was a licensed mortgage broker. I did it because I love real estate. I eat, drink, sleep real estate. But I did it in order to be able to help my clients out and obviously be able to legally get referral fees and stuff like that. I had a client once come in and we were filling out the paperwork and he goes, no te preocupes, que yo ese dinero lo hago, lo que no lo reporto no taxes. Sí. And people don't realize that Uncle Sam gets you at the beginning or at the end, but he'll get you, so you're better off working with Uncle Sam legally. You know? Oye, eso se estaba haciendo con los non-documented loans, pero eso hoy en día, eso no existe. La mentirita. Hoy van a pedir los 2 años de taxes. De tax files. Y they better look good. Y van a correr esto por un sistema y un criterio que existe. Todo siempre ha existido. Lo único que no se estuvo usando. Entonces llegaba una persona, un comprador. Los programas, por ejemplo, Argent, estos BC Lenders, todos estos programas de los bancos que le prestaban dinero a los que sabían que tenían mal crédito. En algunas personas, las personas tienen mal crédito por un divorcio o algo así, una enfermedad que tuvieron, que han recuperado, gracias a Dios. Pero en la mayoría, mal crédito es porque son irresponsables. Y si los son irresponsables hoy, van a ser responsables mañana o pasado. Y
De acuerdo, o sea, con debido a eso, los justos están pagando por los pecadores. Creo que se dice así, no estoy seguro. But a la misma vez tienes que, era la tormenta perfecta, porque a la misma vez teníamos el gobierno de la administración de Clinton diciendo hay que hacer las casas más affordable a la mayoría. Primeramente, eso tenías el respaldo del gobierno federal diciendo hagan loans. Bueno, pero eso existe hoy en día y es una buena cosa. Empezó en esa administración y a la misma vez China abrió las puertas, se despertó y empezó a darse de cuenta que uno de los países más seguros de invertir dinero, el dinero chino, ¿okay?, era en nuestros patios. O empezaron a decirle a estos bancos grandes, Chase, Goldman Sachs y todo, tenemos todo este dinero que queremos invertir en su país. Y entonces los bancos dijeron, wow, tenemos el gobierno diciéndolo, inviertan, hagan préstamos para que las personas... Seguro, el gobierno dijo, nosotros, si estamos hablando de un programa de mortgage, el gobierno, no, y estoy de acuerdo contigo y está muy bien explicado. Pero lo que te quiero explicar es porque también voy a hablar de eso después, ¿no? Para aquellos compradores que siempre le queremos echar la culpa al gobierno, pero el gobierno hay veces que hace cosas buenas, ¿no? No, yo no le estoy echando la culpa al gobierno. No, yo sé que tú no. Estoy hablando con la audiencia porque hay veces que de verdad uno dice no porque el gobierno, pero en este aspecto de préstamos, para que yo creo, y eso fue un programa que existía, pero la administración de Clinton lo llevó a otro nivel. They mandated. Okay, it was a mandate. Sí. It was a mandate. You need to make housing affordable to the masses. It was a mandate. Por eso, porque históricamente, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Que la persona común, la persona trabajadora, no ha podido encontrar esos préstamos que son necesarios para comprar una casa. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Facilita a esas personas que no pueden, que tienen que el banco, el instituto, ¿no? Dice, no, usted no cualifica para eso porque no tiene el score necesario o no gana suficiente. Y el score es el grado que te miden el crédito. Seguro. Que hay tres agencias. Exactamente. Entonces, el gobierno dice, bueno, ok, vamos a ver qué es lo que usted hace, cuál es el potencial suyo, y tiene otro criterio para, no quiere decir que todo el mundo es aprobado, pero entonces el gobierno no presta el dinero, el gobierno entonces le dice al instituto bancario, le dice, o al que va a prestar, le dice, yo voy a garantizar ese préstamo. En ese caso, hay muchas personas que compraron casas que no hubieran podido comprar casas en el pasado, y hoy en día lo mismo sucede. El gran problema en eso fue que eso ayudó y agregó al exceso de compras y ventas de viviendas y inflaron los precios al punto que todo el mundo, todos los institutos, todas estas ¿cómo puedo decir? Todos estos cuerpos, sea del gobierno, de los bancos convencionales, no, todo el mundo empezó a correr para ver cómo podían cumplir con lo que estaba sucediendo, y se fue fuera de control, mayormente porque los bancos se aprovecharon de una situación donde estaban, como los préstamos estaban siendo garantizados, siguieron vendiendo, pero los préstamos que se estaban estaban haciéndose sin todos los datos y todas las cosas. A mí me daba tanta risa porque yo tenía los reps que venían a la oficina y me decían, no, te voy a presentar el nuevo programa que sacamos. Sí. ¿Okay? Y el programa decía, mira, el interés va a ser al 7%, vamos a poner al 6,5%, 7%, 7,5%, ¿okay? Pero le puedes cobrar 3 puntos por arriba al cliente. Que había también un misterio que no todo el mundo, y no muchos mortgage brokers, sino es que sabían bien, la industria sabía
que se llamaba el Par Plus. Okay, casi siempre el Par Plus, si tú eras un mortgage broker nuevo, el jefe tuyo no te quería dejar saber lo que era porque se lo mantenía en la compañía y no te lo pasaba a ti. Que ganaba más dinero. Ganaba más dinero por detrás dependiendo de lo más alto que tú le vendías ese interés. Vamos a suponer que el banco te lo vendía a ti como mortgage broker a 7% y tú lo vendías al cliente a 8,5%, era 1.5% del Par Plus. Tú ganabas un punto entero adicional a todos los costos de cierre, en que había un cap legalmente. El cap era mucho más alto que lo que es hoy en día. Okay? So, y el cliente, tú te sentabas ahí y el cliente, es triste, because yo creo que en las dos industrias que estamos, de bienes raíces y en mortgages, la confianza del cliente es lo más importante que uno puede tener. Que ese cliente tenga confianza en uno, de ayudarlo hacer la compra más grande que la mayoría de ellos van a hacer en su vida, y que uno juegue con esa confianza para hacerse unos cuantos dólares menos, unos cuantos dólares más. Para mí, yo prefería tener ese cliente, el referido de ese cliente, hacer 5 o 6 mortgages en esa familia, que ganarle a un cliente, pero no todo el mundo lo veía así. No todo el mundo lo veía así, y sobre todo los grandes institutos no lo vieron así, y en lo que fue la bolsa, ¿no? En el stock market, se vio una nueva oportunidad. Ni Fannie Mae, porque Fannie Mae, que es una corporación hecha por el gobierno federal, es privada. Ni Fannie Mae lo veía así. No, aquí no se salvó nadie. Pero bueno, vamos a continuar. Tenemos una pregunta que acaba de entrar por el email. Bueno, vamos a contestarla. Tenemos al señor Roberto González haciendo una pregunta. ¿Cuánto está el interés al día de hoy? El interés, Roberto, el día de hoy está aproximadamente 3.375. Eso por 30 años fijo. Pero el interés cambia de día en día. Sugiero que chequee mañana de nuevo. Me puede llamar a mí al 786-348-7074 o al señor Juan Sánchez al. Sí. Supongo que la pregunta es porque tiene algo en mente, o va a tomar una decisión sobre comprar una propiedad o quiere refinanciar. Eso también sería una buena idea que preguntara eso, y creo que eso sí debería de llamar por teléfono para que se le conteste, porque eso ya se complica. Y le queremos dar las gracias por contactarlo. Muchas gracias. Y si quiere volver a contactar nosotros por email, por favor, y a cualquier otra persona que tenga preguntas. Sonia, quería rapidito, porque creo que ya lo que es de los préstamos hemos hablado. By the way, I have to tell you, I took last week off, and John has done a wonderful job. I have to give him credit for putting this show together. Thank you, John, and you've done an amazing job. And you have done an amazing job in cooperating with the material. However, one last thing before we go on to other things, I'm going to mention the adjustable rate mortgage. They're typically known as ARMs. En este caso, esto en mi opinión un producto peligroso. No creo que se debe jugar con esto a no ser que la persona sepa lo que está haciendo. Esto es típicamente algo que sería importante para seriamente consultarlo con un mortgage broker. En este caso, basado en lo que está sucediendo hoy en día, yo no lo aconsejaría, y no se lo aconsejo a ninguno de mis clientes, porque la realidad es que si yo tengo la oportunidad de aconsejar a un cliente a que compre un producto o un préstamo con un interés tan bajo como está hoy en día, no lo voy a poner en una situación donde el interés ese le pueda subir de aquí a unos años en el futuro, porque es un producto donde el interés se reajusta de acuerdo al mercado, etcétera, y no voy a entrar en esos detalles, porque, vuelvo y repito, esa no es mi especialidad. El problema es que en un ARMS el cliente no sabe, nadie sabe el futuro, cómo va a estar de aquí a un año, y entonces el ARM tiende a ajustar, como tú dijiste,
Y al ajustar el ARM, normalmente el ajuste es hacia arriba, el pago es más alto. Las personas siempre asuman que van a estar mejor, pero miren, en los últimos 2 o 3 años ha sido una decaída. So, sí, es un producto que es un poco más riesgoso. It's a higher risk product. No, y como hablamos anteriormente, precisamente estos productos creativos en parte han sido el motivo por cual muchas personas han tenido que perder sus casas, porque los términos han cambiado, la economía no cambió con esos términos, con la situación económica de las personas, los empleos esos que iban a existir, que no existieron, los aumentos de sueldo que no han existido por mucho tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. So, en este caso hay que tener mucho cuidado. En la compra de una casa no es solamente comprar la casa del sueño de uno, sino estar consciente de lo que están comprando es lo que uno puede comprar, que me trae al próximo tema. Lo primero que debe de hacer una persona, the very, very, very first thing that someone should do, es consultar con un mortgage broker, con una persona, sea en un banco o sea en un instituto independiente, pero tienen que hablar sobre la cualificación de ellos hacia la compra. How much does that buyer qualify for What's in the the purchase of a acquisition home? power? Exactly. What is their acquisition? And that will be determined for free. There's no charge on that. But I have to For that. interrupt and I have to tell you that do not make the mistake, because as a realtor, if you come to me and you tell me I have a pre-qualification letter,